Que la paz del cielo pueda ser para con cada uno de ustedes, mis queridos y apreciados amigos, seguidores de estos medios, la verdad del cuarto ángel. Una vez más estamos aquí con ustedes, en esta ocasión, con nuestro mensaje bajo el título El hombre exterior e interior. Este es uno de los textos bíblicos, de lo cual también se presta para confusión y que en términos general hay quienes creen que dentro de nuestro ser hay un espíritu que una vez que nosotros los seres humanos morimos, pues entonces, como había dicho en el tema anterior, está en el cielo, está en el infierno o está vagando en algún sitio. Por ejemplo, ustedes se acuerdan un caso cuando Saúl había sido desechado y Samuel ya había muerto. Saúl quería consultar a Dios a través de Samuel. Entonces él recurrió a una pitonisa, de la cual Dios había dicho que no se debería consultar con los muertos, y él mismo, cumpliendo la ley que decía que no debería haber esos hechiceros, magos, pitonisas, había eliminado los que estaban en tierra de Israel. Pero había quedado una pitonisa por ahí, la cual él, cuando quería consultar con alguien, fue y consultó. Se le dio la indicación de una que había por ahí, él fue allá. El punto está que cuando él estuvo allá, él consultó a esa pitonisa, a esa medium, a esa bruja, y esa bruja dice que le presentó y le dijo allí que veía algo y dio una descripción, y Samuel dijo: es Samuel. Y la Biblia emplea el término que consultó con Samuel, porque era la impresión que él tenía, y estuvo consultando allí con ese tal Samuel, pero realmente no era el espíritu de Samuel, ni era consultando con Samuel. Incluso este espíritu le profetizó a Saúl. Claro, tenía que profetizarle, porque Saúl ya era un hombre desechado, era un hombre que ya estaba entregado en la mano del diablo, y el diablo ya podía determinar con Saúl lo que quisiera. Por eso el diablo también profetiza sobre aquellos que ya están en su mano, determinado en su mano, para que haga con él lo que quiera. Así que entonces Saúl, el diablo le profetizó a través de la persona o apariencia de Samuel, porque el diablo puede tomar la forma de cualquier persona y engañar a la persona. Y entonces allí le profetizó, y ya ustedes conocen el resto de la historia. El punto está en que realmente no fue Samuel quien había consultado ni le había profetizado allí a Saúl. Y es una parte muy importante, porque nosotros vemos hoy en día, por medio de lo que son las películas, donde se presentan personas que mueren, entonces el espíritu se eleva y entonces empieza a hablar con personas, una serie de cosas que se ha estado promoviendo, las cuales no son reales. Así como los ángeles o esos espíritus pueden tomar forma humana, también los demonios pueden tomar forma humana, se pueden personificar en X personas. Dicho sea de paso, uno de los grandes engaños que el diablo va a realizar hoy en día es que va a personificarse en seres queridos que han muerto, para así engañar a la humanidad y decir que el domingo es el día de reposo en lugar del sábado, y que el sábado ya ha sido cambiado o abolido. Así que por lo tanto, estas personas van a recurrir a lo que se llama al sentimiento, a las emociones y a los instintos, y van a ser engañados, porque son personas que no son guiados por el Espíritu Santo, no son personas que actúan por la razón y el entendimiento, porque no tienen razón ni entendimiento, y por lo tanto, ya como el diablo ha venido haciendo una gran obra, por lo tanto quedarán totalmente engañados el mundo entero, a excepción de un pequeño remanente, lo que son llamados los sellados. Ahora bien, como había dicho en temas anteriores, cuando hablamos del tema espiritual, mi cuerpo, hoy quiero concentrarme en hablar en el contexto bíblico qué representa el término el hombre exterior e interior, dejando claro que este hombre exterior e interior
no es una persona que después que nosotros morimos, sigue con vida, con existencia, con razonamiento, con pensamiento, y que puede presentarse a cualquiera. Eso es algo falso. Así que vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a hablar qué representa el hombre exterior o interior. Y para eso vamos a ir a lo que es el libro Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Allí expresa lo siguiente la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que vemos que aquí se habla del hombre exterior e interior. Uno que se va desgastando, pero otro que se renueva de día en día. Por lo menos en el caso de los apóstoles y esta persona que tenían el Espíritu Santo, el hombre interior se iba renovando de día en día. Es decir, nuestra carne va envejeciendo, llega un momento tal que ya no damos para nada físicamente hablando, exteriormente hablando, pero interiormente se va renovando de día en día. Esta expresión me acuerda a una expresión del profeta Isaías que dice que nosotros iremos rejuveneciendo como el águila. Es lo mismo en términos diferentes. Así que es bueno que entendamos lo siguiente. El hombre exterior no es más que la parte física de nuestro cuerpo humano que la persona puede visualizar. El hombre interior no es más que aquel por el cual nosotros estamos formados. Hay uno que está formado por la simiente de Dios y el otro está formado por la simiente del diablo. Es un detalle muy importante porque deberíamos preguntarnos, ahora detrás de este hombre exterior, ¿qué existe? ¿Existe la simiente de Dios o existe la simiente del diablo? Porque hay personas que se dejan engañar por el hombre exterior, hay personas que estando formados por la simiente del diablo, a veces quieren aparentar estar formados por la simiente de Dios, o ser de Dios, o ser santo. Así que es bueno que tomemos en cuenta este detalle. El hombre exterior es lo que es nuestro cuerpo, la parte física, la que la persona puede ver. Y la parte interior es por lo que estamos formados. Uno está formado por la simiente de Dios y el otro está formado por la simiente del diablo. Y vamos a comprobar eso bíblicamente hablando. Vamos a leer, por ejemplo, el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 23. Vamos a leer 23 y 24. Dice allí: y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que vemos que aquí dice, y vestido, renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Se acuerda que en el tema anterior habíamos hablado, cuando tratamos nuestro mensaje, espíritu, alma y cuerpo, que decíamos que el espíritu está representado por lo que es la capacidad, la inteligencia, y también el alma tenía que ver con lo que son las emociones, los deseos y los instintos, y que el cuerpo representaba la carne, la sangre y el espíritu, la sangre, perdón, y los huesos. Así que por lo tanto esta parte tercera, el cuerpo, está representado por estos tres puntos, lo que es la carne, la sangre y los huesos. Y por lo tanto vemos que ahora aquí la palabra de Dios dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Renovada en qué? Dice por medio del nuevo hombre. ¿Por qué se habla del nuevo hombre? Se está hablando de la simiente de Dios, que es la simiente de Cristo. Porque nosotros por naturaleza nacemos con una naturaleza pecaminosa, con lo que se le llama la simiente del diablo. Por eso es que se habla de una conversión. Debe haber un cambio de mentalidad, de simiente. Hasta que no hay un cambio de simiente, no habrá un cambio de mentalidad. Y por lo tanto, para que haya un cambio de mentalidad, tiene que surgir ese cambio de simiente,
para que entonces nosotros podamos ser un nuevo hombre. Así que por lo tanto, dejando esto claro que el hombre exterior está representado por la parte física y el hombre interior por lo que nosotros estamos formados, ya sea por la simiente de Dios o la simiente del diablo, ese nuevo hombre, esa simiente, ya sea de Dios o del diablo, va a reflejar a través del hombre exterior lo que realmente nosotros somos. Por eso es importante tener la opción del Espíritu Santo para que así cuando nosotros tratamos con la persona, aún profese ser religiosa, nosotros saber si esa persona está formada por la simiente de Dios o la simiente del diablo. Porque hay personas que poseen la simiente del diablo y son muy versados en las escrituras para descarriar almas y conducirlo hacia la perdición. Es un detalle muy importante que se debe tomar en cuenta. Así que, siguiendo estos pasos, vamos a leer también lo que es Primera de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. Muy bien. Dice allí: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice claramente, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él estaba hablando de quién, de él y los apóstoles, que había sido investido del Espíritu Santo y ya estaban renovados, su mente había sido renovado y en ello estaba la mente de Cristo, es decir, estaba la simiente de Dios. Por eso es que tenemos un texto bíblico de la cual también es de la verdad bíblica no creída, no se concibe en la iglesia y los ministros son los responsables de que no se crea en esta verdad bíblica. Hay un conjunto de verdades bíblicas que no se ha creído simplemente porque no se ha aprendido a separar la verdad bíblica que son exclusivamente para el pecador que no ha sido justificado y la verdad bíblica que son exclusivos para ellos justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás. Desgraciadamente hoy en día las verdades bíblicas que son exclusivamente para ellos justificados y las consecuencias si vuelven hacia atrás son rechazadas por la verdad bíblica que son exclusivamente, es decir, solamente para los que no han sido ya justificados. Es decir, que no se aplica para los que son justificados y vuelven hacia atrás, porque esa verdad bíblica se convierte en basura porque ya no tienen el respaldo de la sangre de Cristo Jesús, una vez que juega el rol necesario en la persona. Ahora bien, cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 8, vayamos allá, aquí hay una alusión a este hombre exterior e interior, ahora usando otro término. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Dice allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, los de la simiente del diablo piensan en las cosas que son de la carne porque son terrenal, son de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque son espiritual. Viven en este mundo tan distraídos en las cosas del cielo que las cosas del mundo le son basura. Mientras que el que está en la carne piensa en las cosas de la carne y vive tan distraído en las cosas de este mundo que el cielo o las cosas del cielo le parecen basura o nada. Aunque con sus palabras no lo expresen, pero con sus hechos sí lo expresan. Me explico. Hay personas que profesan ser cristianos, pero que realmente nunca han experimentado la conversión, están en la carne, nunca han cambiado de simiente, siempre han sido de la simiente del diablo, porque recuerden, hemos dicho que en las iglesias hay dos tipos de personas, los que son atraídos por el Espíritu Santo y los que son atraídos por el diablo. Eso no es un secreto para nadie, ni debe serlo. Por eso está el trigo y las cizañas son los que son atraídos por el diablo y el trigo los que son atraídos por el Espíritu. Y siempre he sido enfático en decir que hay más personas atraídas por el diablo que atraídas por el Espíritu. Dicho sea de paso, el mismo capítulo 1 de Romanos, el mismo libro de Romanos, el capítulo 8, verso 1,
habla de estas dos clases de cristianos. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Esa es una parte que cuando se lee Romanos 8:1, la persona nunca ve estas dos clases de cristianos, Romanos 8:1, pero ahí está específico estas dos clases de cristianos. Los que andan conforme a la carne, que son los que no han sido renovados en el espíritu de su mente, que no son de la simiente de Dios, y están los que han sido renovados, los que tienen la mente de Cristo, y por lo tanto están fuera de condenación porque han recibido el bautismo del agua y del Espíritu y andan conforme al Espíritu. Así que me gusta llamar la atención a esa parte. Siempre tomen en cuenta esa parte, que en Romanos 8:1 hay dos clases de cristianos. Dicho sea de paso, una ocasión escuchaba a un pastor, doctor, un erudito decir que Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme al Espíritu, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él decía que estas personas están fuera de condenación, no porque no pequen. Y yo decía, oye, pero qué aberración, qué mensaje más diabólico. ¿Por qué? Porque si él dice que esas personas están fuera de condenación, no porque no pecan, entonces él está contrario a lo que dice 1 Juan 3:6, que dicho sea de paso, ya vamos a aprovechar, ya que lo citamos, donde dice allí que el que está en Cristo no peque, y si peca es porque no le ha conocido, porque la simiente de Dios está en él. Así que, ¿por qué están fuera de condenación? Bíblicamente hablando, respondiendo a lo que dice la Biblia, dice 1 Juan 3:6, vamos a leerlo textualmente, vamos a llegar allá ya que lo citamos. 1 Juan capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice. Esta es la razón por la cual están fuera de condenación, porque estas personas recibieron el bautismo del agua y del Espíritu, gozan del don celestial y por lo tanto no pecan. Porque hay un tipo de pecado que no se le toma en cuenta como pecado, la cual es que el pecado que es por ignorancia, error, equivocación. Si es por error o equivocación, eso indica que no pecó teniendo la intención de pecar. Así que por lo tanto, por eso la Biblia dice que el que está en Cristo no peca, y si peca es porque no le ha conocido. ¿Por qué? Porque una persona antes de ser justificado, lo primero que se deja en claro es que si peca deliberadamente ya no hay más sacrificio por su pecado. Lo primero que tiene que tener en claro una persona que ha sido justificado por el cielo, por el Espíritu, es que si recibió el bautismo del agua del Espíritu y gozó el don celestial y se cayó, ya no es más, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Aunque la iglesia enseña todo lo contrario, porque se ha divorciado de lo que es la palabra de Dios. Pero leemos. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verdades bíblicas no creídas. Esa está entre las verdades bíblicas que no son creídas. Y dicho sea de paso, yo le pregunto a usted, ¿usted cree en este texto bíblico? Este texto bíblico dice claramente, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y usted se preguntará, pero ¿y Moisés no le había conocido? ¿Por qué él pecó? Bueno, dice Patriarcas y Profetas, en la página 443, que el pecado de Moisés no fue intencionalmente, que fue por ignorancia, circunstancial, y por lo tanto no se le tomó en cuenta en sí como pecado. Por eso es el pecado que se llama el pecado que no es de perdición. Es decir, que todavía se puede perseverar la salvación. Por eso, como Santiago 4:17 dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oiga bien, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por lo tanto, el texto deja claro que Dios no solo toma en cuenta en sí como pecado, aunque sufra cierta consecuencia. Así que es bueno que tengamos bien claro este mensaje. El que está en Cristo no peca, y si peca es porque no le ha conocido. Pero mire lo que dice el verso 9, ya que estamos hablando de lo que es el hombre interior. Recuerde que estamos hablando que el hombre interior está formado por la simiente de Dios o la simiente del diablo. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Está mirando? Algunos dicen, bueno, el texto dice que no practica el pecado. Lo que sucede es que el NUA presenta que el que cede una vez a la tentación se prepara para la segunda, y la segunda para la tercera, y la tercera para crear un hábito. Por eso el que está en Cristo no cede a la primera para no ceder a la segunda, y la segunda a la tercera, y la tercera para hacer un hábito. Apréndase eso, mi hermano querido, porque hay muchos que se arriesgan diciendo, no, yo nada más lo voy a hacer esta vez,
pero no saben que se está preparando para la segunda y la segunda para la tercera para crear un hábito. Así que por lo tanto, el verso 8 dice claramente: el que practica el pecado es el diablo, es decir, tiene la simiente del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. ¿Está mirando? Esto es algo que nosotros debemos tenerlo bien en claro. Vamos a leer de paso una cita que hemos citado bastantes veces, lo que es el libro de Judas, versos 24 y 25. El libro de Judas, versos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentado sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es otra de las verdades bíblicas que tenemos por nuestro medio, la verdad del cuarto ángel, de la cual presentamos y decimos que son verdades bíblicas no creídas. ¿Usted cree que Él es poderoso para guardarlo sin caída y sin mancha? Entonces le pregunto, ¿por qué hay tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué la persona vive cediendo con frecuencia? En la más mínima tentación están cediendo a la tentación. Es porque no se ha creído esta verdad bíblica. No entiende que la sangre de Cristo tiene poder. No entienden que los que son renovados, los que han experimentado la verdadera conversión, son participantes de la naturaleza divina. Y los que son participantes de la naturaleza divina no solamente no pecan, sino que hasta aborrecen el pecado. Pero como la iglesia está en una condición, ha caído en una condición tan baja, esto no se concibe ni se cree. Entre una serie de conjuntos más de verdades que no son creídas. Así que vamos a leer un texto más, pero creo que tenemos que volver nuevamente al libro de Romanos capítulo 8, versos 5 y 6, para dejar bien puntualizado esta parte de lo que son esas dos simientes. Porque lo que son de la carne empiezan las cosas que son de la carne, pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu. Dice el verso 5, ahora el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso decimos que lo que está en el espíritu están ocupados en las cosas del espíritu, pero los que son de la carne están ocupados en las cosas de la carne. Es decir, los que son de la simiente de Dios están ocupados en las cosas del espíritu, pero los que son de la simiente del diablo están ocupados en las cosas de la carne, en las cosas terrenales. Estas son verdades muy fuertes, pero es la realidad. Es bueno que usted entienda qué es el hombre interior. El hombre interior no es más aquel por el cual nosotros estamos formados. El hombre interior no es más aquel que habita dentro de nosotros. Y estamos hablando que el hombre interior puede ser tanto la simiente de Dios como la simiente del diablo. Así que podemos ir concluyendo este mensaje leyendo lo que es el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice claramente que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivía él, sino vivía Cristo quien en él. Es decir, que el hombre interior, el cual habitaba en los apóstoles, era ¿quién? Cristo en ellos. Ahí se aplica lo que dice 1 Juan 3:9, es decir, la simiente de Dios estaba en ellos. Por eso usted va a notar que los apóstoles no pecaban, los discípulos sí. Yo hago diferencia entre lo que son los discípulos y los apóstoles. Los discípulos eran cuando estaban en su experiencia en la carne, cuando habían sido llamados y estaban siendo instruidos para ser investidos del Espíritu Santo. Después que ellos recibieron el Espíritu Santo, usted no va a ver la conducta y la vida de los apóstoles
ya investidos del Espíritu Santo, a cuando recibieron su llamado y estaban en proceso de entrega. Por eso yo hablo de dos tipos de procesos. Está el proceso de entrega y el proceso de santificación. El que está en la carne está en proceso de entrega, y el que está en el Espíritu, que ha sido investido, que ha alcanzado la madurez, está en proceso de santificación. Desgraciadamente, usted va a notar en la iglesia personas que se dicen que están en proceso de santificación y cada día usted lo ve que no avanzan. Es al contrario, van cada día más para atrás. Ese hombre interior cada día se va envejeciendo y envejeciendo y envejeciendo. Mientras que el que está en el Espíritu, ese nuevo hombre va cada día más, va rejuveneciendo. Usted va notando que va creciendo mentalmente, cada día va recibiendo más luz y nueva luz, que ese es otro detalle fuerte. Usted va a notar que en las iglesias hay personas cuando van y una vez están durmiendo. ¿Y por qué? Porque las iglesias ya no están presentando nada, lo que están presentando es lo mismo que ya conocían, los mensajes de cuando fueron doctrinados antes de su conversión, y después de su conversión le siguen presentando lo mismo. No le están presentando las verdades impactantes, las verdades por lo cuales cómo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, cómo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, cómo debemos vivir, vamos a vivir sin intercesor. Esos son los temas que debe estudiarse. Hasta que no se comprenda el por qué la palabra de Dios dice que el que recibió el bautismo del agua del Espíritu, gozó el don celestial, recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento, no podrán comprender las otras verdades que respaldan ese mensaje. Hasta que no entiendan por qué la Biblia dice que ya no hay más sacrificio por los pecados de aquellos que pecan deliberadamente, no podrán comprender la verdad de que lo ha de preparar para vivir sin intercesor. Y no solamente para vivir sin intercesor, porque nosotros no tenemos que esperar vivir sin intercesor para aprender a vivir sin pecar, porque nosotros, aún habiendo intercesor, tenemos que aprender a vivir vida victoriosa en Cristo Jesús. Así que tenemos una cita más, Colosenses 1:27. Vamos a leer Colosenses 1:27 para concluir, que también nos hace alusión a lo que es este hombre interior. Leemos el verso 27, dice allí: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que aquí vemos que la palabra de Dios presenta que es Cristo en vosotros. Mi versión pechita dice Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Así que por lo tanto queremos dejar claro por estos medios la verdad del cuarto ángel, y a través de este mensaje que le hemos presentado, de que este hombre interior está formado por lo que es la simiente de Dios o la simiente del diablo. En el caso de los apóstoles y en los textos que hemos citado, donde ellos hablan de ese nuevo hombre que cada día iba siendo renovado en su mente, y está representado por lo que es la simiente de Dios. Así, mi hermano querido, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente, que haya sido edificado aprendiendo lo que es el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es lo que es la parte física, lo que es el cuerpo, lo que los hombres pueden ver de nosotros, y la parte interior es por lo que nosotros estamos formados, por la simiente de Dios o la simiente del diablo. Esperamos que el resultado de este mensaje sea que usted sea de aquellos que han sido formados por la simiente de Dios, y si no lo es, que entonces le ruegue al Señor que lo ayude a ser, que habite en usted ese hombre interior que sea la simiente de Dios, y que esa simiente diabólica sea muerta o sometida por el poder del Espíritu Santo, dejando bien en claro que este hombre interior no tiene que ver nada con lo que tiene que ver una persona que después de nuestra muerte está en el cielo, está en el infierno, o que anda vagando por el mundo. Eso es una mentira del diablo y es una doctrina que es una basura. Así que esperamos que Dios te pueda bendecir grandemente, que en usted se pueda decir de lo que se dice en 1 Juan 3:6, que el que está en Cristo no peca, porque la simiente de Dios está en ti. Así que solo deseo de su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, y que el resultado de este mensaje sea que nos podamos ver morando por la eternidad al junto de los más salvados, de los cuales mora en ellos la simiente de Dios,
es que es Cristo en vosotros o ustedes. Así que será hasta la próxima. No se olvide de suscribirse si es de aquellos que no se ha suscrito. Y si se ha suscrito, no se olvide de compartir para que no vaya a ser que algún otro se pierda por causa de este mensaje, del conocimiento de este mensaje, y que la sangre de ellos caiga sobre usted por haber recibido la luz y no haberla compartido. Esto no es un chantaje, esto es una realidad, esto es así, no es menos de ahí. La palabra de Dios presenta: ve y amonesta al pecador, ve, amonéstalo. Y si no le amonesta, la sangre de ellos caerá sobre ti. Eso es un mensaje bíblico. Por eso somos llamados para ser la luz del mundo. Así, mi hermano, que será hasta la próxima. Bendiciones, bye. Y Dios te guarde.